busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Y cuando nosotros lo hacemos de esa manera, déjeme decirle que Dios está feliz. ¿Usted cree que Dios es feliz cuando nosotros le obedecemos? Bendito sea su nombre. Voy abriendo la Biblia, hermanos, en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7. Gloria a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito. Cuando lo encuentre me dice, amén. Ahí manténgase con la Biblia ahí abierta, hermanos. Y vamos a meditar en esta palabra en esta tarde. Y les ruego en el nombre del Señor que ponga mucha atención. Y vamos a meditar con todo lo que está escrito aquí. Podríamos pasarnos un buen tiempo leyéndolo, pero lo vamos a cortar y solamente vamos a recordar acerca de qué se trata el tema sobre esta escritura que estamos mirando. Primeramente, recordemos que David había prometido a Jehová construir un templo. Pero David nunca logró llevar a cabo esa promesa. Pero sucedió, hermanos, de que a través de su hijo Salomón, todo eso vino a ser posible. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Salomón comenzó a construir el templo, la casa de Dios, y buscó lo mejor que podría haber en aquellos tiempos para la construcción y todo lo que se iba a hacer dentro del templo. Y dice que también, dice la palabra, que cuando Salomón ya había concluido, hermanos, de construir el templo, dice la palabra que también Salomón hizo sacrificios, ofreció sacrificios a Dios. Y cuando él habla de esos sacrificios, se refiere, hermanos, que sacrificaron, no dice que cientos, sino que miles de animales. Y dice que todo lo que ellos, solamente póngase usted a pensar, hermanos, cómo habrá sido ese evento, hermanos, tan maravilloso, en lo cual trajeron todas esas cosas y trajeron todos esos animales de los cuales menciona aquí la palabra del Señor, que ofrecieron en ese holocausto, en ese sacrificio. Dice ahí en el versículo 5, dice que ofreció el rey Salomón sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa de Dios, dice el rey y todo el pueblo. ¿Se imagina usted, hermanos, esa cantidad de animalitos que fueron ofrecidos? ¿Cómo habrá sido todo aquello que tal vez nuestra imaginación no nos alcanza, hermanos, para poder entenderlo? Y podemos, hermanos, darnos cuenta de que todo eso, aún todo lo que Salomón ofreció en ese sacrificio, viene a ser muy poco
para ofrecerle a nuestro Dios. Muy poco. ¿Se imagina usted todo lo que ofrecieron ellos? Ahora, ¿qué le damos nosotros? ¿Cuál es el sacrificio que le ofrece usted a Dios? ¿Qué es lo que trae usted cuando viene a este lugar para darle al Señor? Debemos, hermanos, meditar un poco y poder ver de que cuando dice la palabra en el versículo 11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, dice que fue prosperado. Vamos a orar. Bendito Dios, le damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por los que estamos aquí presentes. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos permite llevar a cabo en este lugar, Señor. Aunque a veces, Señor, quisiéramos hacer más, quisiéramos hacer mejores las cosas y a veces no podemos. Puede ser que nos lleguemos a desesperar un momento, pero pedimos, Señor, que sea usted instruyéndonos y enseñándonos de la manera, Señor, como tenemos que hacer todo, para que todo lo que hagamos sea de su agrado en este lugar. Gracias, Señor, por los hermanos, todos los que se esfuerzan, bendito Dios, por servirle. Gracias, Señor, por todo, porque cada uno de los que venimos a este lugar y los que pertenecemos aquí a la congregación, Señor, cada uno pone su parte, Señor, para que todo esto se lleve a cabo, bendito Dios. Porque siempre el sentir está en darle la honra y la gloria a su nombre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego sigamos en la lectura, el versículo 12. Ya leímos que dice que Salomón terminó la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón hizo fue de agrado al Señor, y dice que fue prosperado. Gloria a Dios. O sea que Dios siempre da recompensa. Y dice el versículo 12, apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Mire qué hermoso. Ayúdeme a leerlo. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Qué hermoso. Que Dios escuchó esa oración. Y a través de esa oración, en esa petición, en el agradecimiento, Dios se agradó con todo lo que Salomón había hecho hasta ese momento. Y le pareció muy bien, dice, a Dios, aceptar y recibir aquello que había construido ese edificio como casa de Dios, casa de sacrificio. Qué hermoso. Bendito el nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, que cuando nosotros disponemos nuestro corazón, nuestra vida, como tiene que ser al Señor, y todo lo que nosotros hagamos, todo lo que usted haga, y todo lo que hagamos en el nombre del Señor, dice que todo eso, cuando le agrada al Señor, todas las cosas van a ser prosperadas en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos tratando, hermanos, no solamente de obtener o hacer algo para nosotros, sino que directamente, hermanos, estamos dedicando todas las cosas con nuestro corazón hacia Dios. Cualquier cosa que usted emprenda, que glorifique a Dios, que beneficie a la obra de Dios, déjeme decirle que usted va a recibir
esa recompensa. Usted va a ser prosperado en todo lo que usted emprenda. Usted lo va a hacer. Hay momentos, hermanos, en que nace en el corazón del hombre. Cuando decimos hombre, estamos hablando en general, ahí va la mujer incluida. Nace en el corazón del hombre un deseo. Y ese deseo, hermanos, el cual es muy importante para los hijos de Dios, en sentir ese deseo de querer hacer lo mejor para Dios, de querer avanzar en nuestra vida como cristianos y no quedarnos, hermanos, obstaculizados en un lugar. Tenemos, hermanos, que anhelar siempre con ese deseo y seguir nosotros haciendo todo esfuerzo para poder nosotros lograr agradar a Dios sobre todas esas cosas. Yo creo que no me entienden. No me entienden. Agradar a Dios sobre todas esas cosas. Cuando hablamos de hacer algo para el Señor, todo aquello que nosotros le podamos ofrecer a Él, primeramente le ofrecemos nuestra vida, todo nuestro ser. Y cuando nosotros comenzamos, hermanos, a caminar con el Señor y tratar de hacer todo aquello que viene en el deseo a nosotros, se lo vuelvo a repetir, entonces ahí va a estar agradando a Dios. Usted va a estar, hermanos, en el momento que cuando usted ora, usted pide algo al Señor, el Señor le va a contestar esa oración. Porque le está tratando de agradar a Él. Hay personas que están con el deseo de buscar algo para poder entrar, hermanos, en el ministerio, en la iglesia. Hay personas que están con el anhelo de buscar todo eso. Y cuando eso pasa, debemos de entender de que no es solamente, hermanos, de que sea un momento de emoción, sino que cuando todo eso pasa, nosotros debemos de estar seguros de que Dios nos está confirmando que esa es la voluntad de Él, que eso es lo que Él quiere de nosotros. Yo le digo por qué, porque es muy importante todas esas cosas, porque aún la misma palabra del Señor nos enseña. Porque ahora podemos nosotros, ¿verdad?, mirar a nuestro alrededor y podemos ver muy poquita gente en los templos. Podemos ver que muchos, ¿verdad?, no se esmeran por buscar a Dios de esa manera. Pero una cosa le voy a decir, que la palabra del Señor sí está diciendo todas esas cosas por la razón de que así es. No hay nada que nosotros podamos decir que la palabra del Señor no se cumple. La palabra del Señor se cumple. Y cuando Jesús habló las palabras que dijo, a la verdad, dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Aunque la congregación sea tan pequeña, hermanos, se necesitan esos obreros. Aunque no miren que está la multitud, pero se necesitan esos obreros dentro de la iglesia. Y ese llamado, hermanos, usted tiene que, cuando usted lo recibe, usted tiene que ponerle mucho cuidado y pedir siempre la dirección de Dios, hermanos, para que Dios sea quien le confirme y que Dios mismo le abra el camino, que le abra la puerta para que usted pueda lograr todo propósito. Salomón decidió cumplir con la promesa de David a Dios. Y todo lo que él hizo le agradó al Señor. El Señor le dijo, he escuchado tu oración. Qué lindo, ¿verdad?, que el Señor nos escuche nuestras oraciones. ¿Y qué es lo que quiere decir cuando Dios nos escucha la oración? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos, cuando Dios le escucha una oración? Hermanos, cuando Dios le escucha la oración de lo que usted le ha pedido, lo que usted le está pidiendo, ahí le está manifestando el Señor de que Él se agradó de lo que usted pidió, en la manera como usted lo hizo, en la manera como usted vive. El Señor está de acuerdo y el Señor le concede todas esas peticiones de su corazón.
¿Por qué? Porque le ha agradado a Él. A veces, hermanos, no recibimos nada porque también no le hemos agradado al Señor. Dice la palabra del Señor que a veces no recibimos, ¿verdad? Porque pedimos mal. Pero cuando lo hacemos de la manera correcta, nosotros vamos a recibir la respuesta de parte de Dios. Salomón estaba tratando de agradar al Señor, haciendo todas esas cosas. Y por eso, cuando Dios le dice en el versículo 12, apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Ahí estaba el Señor. Yo lo he aceptado, lo recibo, este lugar como casa de sacrificio. O sea que cuando Dios está con el pueblo, esa es la bendición más grande que puede existir. Nosotros, hermanos, podemos entender de que nosotros podemos disfrutar de esa presencia de Dios y podemos ver la mano de Dios en todas las cosas que nosotros hagamos cuando el Señor está agradado, el Señor está en este lugar. Porque este lugar, le decía, este lugar fue hecho con ese propósito. Y cuando nosotros hacemos esa voluntad de Dios y lo hacemos sinceramente, la presencia del Señor se siente porque el Señor le ha agradado y dice, me siento complacido con todo lo que ustedes han hecho. He escuchado tu oración, yo te doy la respuesta. Acuérdese lo que dice el libro de Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas son las promesas de Dios. Y cuando meditemos en todo esto, ¿cómo se habrá sentido Salomón cuando el Señor le dijo esa palabra? He aceptado todo lo que tú has hecho. ¿Sabe qué le quiso dar a entender? Yo estoy contigo, Salomón. Me agrada todo lo que has hecho. Estoy con el pueblo que tuvo parte en todo esto. Les está diciendo el Señor. Y ahora lo que sigue, dice el versículo 13. Y le dice, después de que le dice que eligió he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. O sea, agradado el Señor. Ahora les pone esto a Salomón. Y le dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Dice bien, ahí nomás. Si yo cerrare los cielos, Salomón, para que no haya lluvia. O sea que el Señor decida hacer algo así. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, dos cosas, no agua y enviar a la langosta que se coma todo lo que hay en los sembrados, en el campo. Bendito su nombre. Aleluya. O si enviare pestilencia a mi pueblo. Entonces nosotros debemos de entender, si enviare pestilencia a mi pueblo. Nosotros escuchamos esa palabra muy a menudo hoy en día, porque es lo que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo una pestilencia. Cuando dice pestilencia, no solamente usted va a pensar que es algo que huele mal, se refiere, hermanos, a la peste que manda. Aquello que destruye, aquello que hace daño al ser humano. Y el Señor le dice esas palabras a Salomón, si yo hiciera todo esto. Imagínense. Le está diciendo que si él hiciera todo eso, siempre hay una solución para todo lo que pueda venir. Siempre hay una solución.
Y ahora vamos a ver cuál es esa solución. Bendito el nombre del Señor. Y luego dice, la respuesta a esto es, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Se imagina usted que le dice a Salomón, si yo mandara todo eso, Salomón, aquí está una solución? ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo? Humillarse. Convertirse de sus malos caminos. Buscar el rostro del Señor. Esa es una solución. Y eso es, hermanos, lo que hoy en día la iglesia se durmió. Cuando digo iglesia, me refiero en general. La iglesia se durmió. Los cristianos como que les pusieron una venda en los ojos. Que no han reaccionado a lo que dice la palabra de Dios. Los grandes hombres famosos evangelistas se escondieron. ¿Dónde estarán escondidos? ¿Dónde estarán metidos? Aún aquellos que dicen tener dones de sanidad, que hacen tanta pantomima en las televisiones, en todo lugar. ¿Dónde están esos hombres? ¿Por qué no están en los hospitales orando por los enfermos? Y podemos ver todo esto, que la iglesia se durmió. No puede entender. Le dije la otra vez, no hay nadie que se levante y diga, hermanos, despertemos de acuerdo a lo que dice la palabra. Estamos viviendo una peste que mata a la humanidad, destruye al ser humano. Pero nadie ha tomado la acción para poder, hermanos, decir algo y decirle al pueblo de Dios, unámonos como uno solo para rogar a Dios, para que Dios sane nuestra tierra. Nadie. Yo en esta tarde aprovechar este medio de comunicación a todo aquel que mire esta palabra. Quiero decirles de que nosotros debemos de correr la voz y tratar de hacer algo al respecto para que todo el pueblo de Dios entre en ese sentir, en esa oración que necesitamos, pedir a Dios, rogarle a Dios que nos perdone y que el Señor traiga sanidad a este mundo. Que el Señor traiga sanidad. Aquí dijo el Señor, si yo enviare todas esas cosas, le dijo a Salomón. Le está despertando la mente a Salomón. Le está diciendo, Salomón, si eso pasara, podría pasar, en el entendimiento le dijo, podría pasar porque el pueblo desobedece, el pueblo se puede volver rebelde, el pueblo desobediente, y eso es lo que estamos mirando hoy en día con la gente. Pero a pesar de todo eso, Salomón, yo he aceptado todo esto, lo que tú has hecho, estoy agradado contigo, y aunque vinieran todas esas cosas, si mi pueblo se humillare, ese pueblo dice sobre el cual mi nombre, dijo el Señor, es invocado. Y si nosotros somos ese pueblo donde es invocado el nombre del Señor, nosotros somos parte, hermanos, de ese remanente que tenemos que estar despertando para poder hacer algo en la oración al Señor. Tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. Tenemos que orar. Tenemos que buscar su rostro como tiene que ser, hermanos. Tenemos que hacerlo de todo corazón. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Pero también dice que nos tenemos que convertir. Usted me va a decir, yo ya me convertí.
Aquí dice que se tiene que convertir de sus malos caminos. Medite usted en su vida. Usted sabe cómo vive. Usted sabe dónde camina, qué camino lleva. Si hay algo que no está bien, usted tiene que meditar en eso y convertirse al Señor de corazón. Eso es lo que necesitamos. Aún la misma palabra, no podemos decir nosotros que no pecamos. Aún como cristianos nosotros pecamos. Aquí mismo en esta palabra, ahí en el capítulo 6 y el versículo 36, dice la palabra, aquí dijo Salomón: si pecaren contra ti, es una palabra, sin caso pecaren contra ti. Y luego, entre paréntesis, lo pusieron ahí algo dividido, donde dice: pues no hay hombre que no peque. ¿Qué es lo que está diciendo? No hay hombre que no peque. Entonces no podemos decir nosotros: yo no soy pecador. Entonces siempre tenemos algo de qué arrepentirnos. Por eso dice: no hay hombre que no peque. Y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren, dice, y los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, dijo Salomón. Ahora nosotros, hermanos, en esta tarde debemos de meditar que tenemos que hacer todas esas cosas, todo lo que está escrito en la palabra. Y luego, cuando nosotros leemos que el Señor dice que si se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré, dice el Señor. Entonces ahí es cuando el Señor va a escuchar nuestra oración. Va a escuchar cuando nosotros le pidamos perdón, cuando seamos sinceros y le digamos: Señor, perdóname. Dice que el Señor va a escuchar desde los cielos y Él va a perdonar. Le dice aquí a Salomón: voy a escuchar desde los cielos y voy a perdonar sus pecados. Y voy a sanar su tierra. Muchas veces cuando nosotros miramos la palabra y dice: voy a sanar su tierra, a veces nos podemos quedar pensando, pero cuando el Señor hizo esa promesa, se estaba refiriendo, hermanos, a la tierra, así como es, donde estamos parados. Voy a sanar la tierra, no va a venir ninguna peste, no va a venir nadie que te destruya tus sembradíos, no va a venir nada de eso. Yo voy a perdonar todo eso. Esa es la promesa del Señor. Y luego dice el versículo 15: ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Qué cuánto usted sentiría, hermanos, que esta palabra, la última que acabo de leer, no sea solamente para lo que Dios le dijo a Salomón, sino que sea para nosotros? Amén. Que recibamos del Señor esta palabra y que Él nos está hablando, nos está diciendo: ahora estarán abiertos mis ojos. Que le diga el Señor: están abiertos mis ojos. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Amén. Atentos mis oídos a la oración en este lugar. Cuando nosotros le creemos al Señor y recibimos todo esto, entonces nosotros tenemos que actuar. A veces nosotros, hermanos, decimos: hermanos, vamos a orar. No queremos ni orar. Ahora se nos hace hasta pesado venir a doblar las rodillas aquí al frente. Ya no queremos. En vez de avanzar para el frente, por allá nos vamos para atrás a arrodillarnos. No se quiere mover del lugar. No se lo van a quitar la silla, Y eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Si nosotros, hermanos, tomamos
en serio todo esto y le creemos al Señor en su palabra. Porque yo quiero, hermanos, que en esta noche usted reciba esta palabra como un mensaje que Dios le dio a cada uno de nosotros para que actuemos, que hagamos conforme dice la palabra. Si le dijéramos, hermanos, estamos pasando por esta pestilencia y todos los problemas que hay, el Señor dice que si su pueblo se humillare, ¿cuál pueblo pues? Que si el pueblo se humillare y clamare, entonces Él va a oír. ¿Será que nosotros somos capaces en esta tarde de hacer algo así? Y todos los que nos miran en algún lugar, ¿seremos capaces de hacer todas estas cosas? Y que nosotros meditemos lo que dice la palabra y decir, bueno, yo creo lo que Dios dice y es tiempo de que yo me humille ante Dios. Es tiempo que yo me arrepienta, que yo le pida perdón a Dios. Es tiempo de que yo ore al Señor para que traiga esa bendición y esa sanidad a esta tierra por todo lo que está pasando. Que vendrán otras cosas, sí, pero no hay nada en que, ¿verdad?, en que nosotros los podamos decir, no, ¿para qué vamos a orar? Por eso no se va a quitar. Hermanos, dice la palabra del Señor que la fe del justo puede mucho y que la fe mueve montañas, que sin fe es imposible agradar a Dios también. Entonces, si nosotros lo hacemos como tiene que ser, yo creo que el Señor nos va a escuchar en esta tarde. Amén. Vamos a pasar y vamos a orar. Vamos a rogar a Dios como Él quiere que le roguemos. Acuérdese que tenemos familia, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos mucho por quien pedir. Hagámoslo con todo el corazón. No temas, no temas, no temas, dice el Señor. Ruegue al Señor, ruéguele al Señor en esta tarde. Supliquemos, Señor, en esta tarde, Señor. Primeramente, Señor, pedimos, Señor, que tú nos recibas. Que recibas, Señor, todo lo que vamos a hacer en este momento, en la sinceridad de nuestro corazón. Señor, venimos a pedir, Dios amado, por lo que está pasando, Señor, en este tiempo. Nadie, Señor, ha dicho nada. Nadie, Señor, se levanta. Pero tú conoces los corazones, bendito Dios. Porque su palabra dice, Señor, que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, tú vas a oír, Señor, desde los cielos. Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, por la indiferencia que hay en nosotros. Te pedimos, Señor, por la falta de comprensión, Señor, en las cosas. Padre, quita esa venda de nuestros ojos, Señor, y que desde hoy, desde este día, Señor, prosigamos en adelante, Señor, siempre orando y suplicando, Señor, por tu bondad y su misericordia, oh Dios. Señor amado, la gente aquí en esta tierra, Señor, está sufriendo. La gente, Señor, está padeciendo, Dios amado, por eso, Señor, que se anda moviendo en todo lugar esa peste, Dios mío. Padre Santo, usted tiene el poder, Señor,
Aunque los hombres, Señor, usted les da la inteligencia, Dios amado, para que tengan, Señor, esa sabiduría. A los científicos, Señor. Pero nadie, Señor, puede hacer las cosas que usted hace, Dios amado. Porque no solamente una vacuna nos va a salvar, Señor, sino su poder, bendito Dios. Creemos, Señor, en el poder de su palabra, Señor, que usted nos promete, Señor, que usted va a sanar nuestra tierra. Si nos humillamos, usted va a sanar, Señor, de toda pestilencia, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Padre, escuche, Señor. Ayude, Señor, a todo aquel que está clamando en esta hora, Señor. Aquellos que están sufriendo, Dios amado, en los hospitales, Señor. Aquellos que están padeciendo esa enfermedad, Señor. Aquellos que están en sus casas, Señor, que no pueden recibir atención médica. Dios mío, te pido, Dios amado, Señor, tenga misericordia de ellos con su mano de poder, Señor. Tóqueles, Padre mío. Sáneles, Dios amado. Perdóneles sus pecados, Señor. Perdone, Señor, todo aquel que invoque su nombre, Dios amado, en esta hora. Reciba, Señor, la sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso. Padre, despierta a tu pueblo, Señor. Despierta, bendito Dios. Despierta, bendito Dios, a tu pueblo. Rogamos, Señor, por tu bondad, Señor. Rogamos, Señor, que sea usted haciendo todas esas cosas. Sabemos, Señor, que a usted le agrada lo que sus hijos hacen, Señor. Que también sus ojos, Dios amados, estén puestos, Señor, sobre esta congregación, bendito Dios, en este templo, Dios amado. Que su oído, Señor, esté también atento, Señor, a todo lo que pidamos, Señor, en este lugar. Que la promesa, Señor, de su palabra que hemos leído, Señor, en este momento, sea de nosotros también, Señor. Y todo aquel que lleve a cabo, Señor, estas cosas, Padre, reciba también esa promesa, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Su Hijo amado. Gracias. Gracias. Sabemos, Señor, que usted ha escuchado. Gracias, mi Señor. Oh, bendito Señor. Levanta, Señor, a tu pueblo. Quita todo temor de ellos, Señor. Toda desidia, Dios amado. Despierta su espíritu, Señor. Levántalos, Señor, con tu poder, dándoles ese ánimo que necesitan, Señor. Solamente usted puede hacerlo, Dios mío. Aquellos que están ya vacíos, Señor, debilitados, Señor, que tomen fuerza nuevamente, Señor. Levanta, Señor, a tu pueblo. Aquellos que tal vez pudiendo haber estado en esta casa adorando su nombre, prefirieron irse a pasear, Señor, a algún parque, a la playa, bendito Dios, a entretenerse, Señor, a darle gusto a la carne, Señor. Perdónale, Dios mío, ten misericordia de ellos. Levántale, bendito Dios. Levántale, Señor, despierta en ellos ese espíritu, Señor. Levántalos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, estamos en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias.